Hola. Solo hay una razón por la que cuento esto. Lo que llevo dentro ya no cabe en el silencio. Mi nombre es Gemma. Lo confieso. Esto no es una defensa. Tampoco intento justificarme. Sé el nombre de lo que hice y también sus consecuencias. Llevo 4 años casada y mi matrimonio, visto desde fuera, parecía funcionar sin problemas. La gente nos consideraba una pareja tranquila, equilibrada, incluso ejemplar. Pero nadie veía a dos extraños que por las noches se acostaban uno al lado del otro, dándose la vuelta sin rozarse. Nadie sabía cómo quedaban las conversaciones a medias, cómo las preguntas se dejaban sin responder. Fue justo en medio de ese silencio cuando la familia de mi marido vino a quedarse con nosotros por motivo de unas citas médicas. Con su llegada, la casa se llenó de gente, claro. Me cuesta incluso contar ese momento vergonzoso que ocurrió la primera mañana. Abrí la puerta del baño en el momento equivocado. Vi una imagen equivocada, y en ese instante algo se rompió dentro de mí. Porque la vergüenza no solo quemó mi cara, sino también mis pensamientos. Después de aquel momento, nada volvió a ser como antes. Ni las miradas, ni los silencios, ni yo misma. No tenía ni idea de que el padre de mi marido se estaba duchando aquella mañana en el baño. Abrí la puerta del baño rápidamente y me quedé paralizada ante lo que vi. Después del accidente, conforme pasaban los días, el ambiente de la casa cambió. Nadie habló abiertamente, pero todo el mundo sentía que algo se había movido de su sitio. Sobre todo él. Intentaba apartar la mirada de mí, pero cada evasión se convertía en un darse cuenta aún más profundo. Al principio me lo tomé todo como algo personal. Pensé que el sentimiento de culpa distorsiona la percepción de uno, pero luego las conversaciones empezaron a alargarse. Charlas que parecían insignificantes se transformaban de repente en confesiones personales. Me habló de su vida, de su matrimonio, de cómo se había ido quedando solo con los años. Mientras contaba estas cosas no bajaba la voz, pero el peso de sus palabras me arrastraba hacia adentro. Y lo más peligroso era esto. Lo que contaba me resultaba familiar, como si estuviera escuchando mi propia vida desde mi suegro. Esta semejanza creó un vínculo invisible entre nosotros. Todavía nadie había cruzado la línea, pero la tensión ya había nacido. Y yo era consciente. Algunos límites se violan, una y otra vez antes de ser cruzados, solo que nadie se da cuenta. Fui yo la primera en darme cuenta de que lo que ocurrió después del accidente no era casualidad, porque uno puede reprimir el sentimiento de que algo va mal, pero cuando el otro empieza a actuar de forma consciente, ya no queda lugar al que escapar. Miguel, es decir, el padre de mi marido, creaba pequeños huecos para quedarse a solas conmigo. A veces era pasar al salón, cuando Carmen estaba en la cocina, a veces acercarse a mi habitación, con la excusa de preguntarme algo, cuando mi marido Óscar se demoraba en la ducha. Nada de esto era al azar, y yo tampoco hice como si no lo viera. Ni siquiera me esforcé en no verlo, porque algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo se había despertado dentro de mí, ser notada. Cuando Miguel hablaba, me miraba a los ojos. Su mirada no era tímida, ni mucho menos esquiva. Era como si midiera hasta dónde podía forzar el límite. Observaba si yo me echaba atrás o no, y no me eché atrás. Cada vez me quedaba un segundo de más, dejaba una palabra sin decir, cortaba una mirada a medias, y eso le bastaba. Ya había entre nosotros una tensión de la que no se hablaba, pero que ambos aceptábamos. Esa noche, cuando me miré al espejo, no me reconocí, porque ya no era solo una nuera. Y ese pensamiento me asustó, pero tampoco me detuvo. Carmen, aunque no dijera nada, lo sentía todo. En la cena se quedaba en silencio. Incluso el sonido del tenedor sobraba. Cuando Miguel y yo nos cruzábamos la mirada, era evidente por todo su comportamiento que intuía la insinuación entre nosotros. Un breve roce en la cocina mientras recogíamos los platos. Una palabra que faltaba. Todo era como una escena. Carmen parecía a punto de hacer un movimiento, pero ejercía presión con su silencio. Esto me asustaba y me daba valor a la vez. Ya ninguno de nosotros era inocente. El silencio era el arma del enemigo, y Carmen lo usaba sin darse cuenta. Podíamos ser descubiertos en cualquier momento, pero ese riesgo hacía el juego aún más emocionante. Cuando llegó la noche, estaba preparando sus camas como anfitriona de la casa.
La madre de mi marido estaba tomando el aire en el balcón. La excusa de mi suegro aquella noche fue el dolor de espalda. Me dijo que se iba a acostar enseguida y me preguntó si podía untarle la crema analgésica en la espalda. En ese momento, el corazón casi se me para. Que me pidiera algo así, después de lo del baño, dejaba muy clara su intención. Acepté. En cuanto mi mano tocó su espalda, vi que se excitaba. La puerta estaba cerrada, la casa en silencio, pero cada ruido se oía exagerado. Miguel me miraba largamente. Había una aceptación silenciosa en su mirada. Esperaba que me echara atrás. Calculaba cada palabra, cada movimiento. El sentimiento dentro de mí se había transformado en miedo y deseo a la vez. Esta era una línea sin retorno y yo la había cruzado a sabiendas. En ese momento, la casa ya no era un hogar para mí, sino un campo de juego. Ni yo misma entendía en mi interior por qué me dejaba arrastrar a algo así. A la noche siguiente, Miguel dijo en voz baja: «Las dos lo sabemos». No había palabras, pero el significado estaba por todas partes. El silencio era más peligroso que hablar. En ese momento llegó la confesión. Me callé, porque no había necesidad de negarlo. La tensión entre nosotros ya era abiertamente evidente. Mientras nos movíamos por la casa, cada rincón, cada sombra parecía observarnos. Carmen estaba en su sitio de siempre, pero sus ojos cambiaban constantemente. Óscar no se había dado cuenta. Esta confesión era una línea sin retorno. Ya no solo los pensamientos, sino también los sentimientos estaban al descubierto. Cuando Óscar y Carmen salieron de compras por la mañana, la casa se quedó en silencio. Cuando se cerró la puerta, se me cortó la respiración. Sabía que ese momento llegaría, pero cuando llegó, no estaba preparada. El resultado de todo lo que llevaba acumulándose desde hacía tiempo era aquí y ahora. Nos acercamos aquel día. Las palabras eran innecesarias. Después, durante unos minutos, solo nos observamos. Se oían nuestras respiraciones, sus caricias, breves pero intensas, cargadas de miedo y deseo a la vez. Luego nos miramos y guardamos silencio. Llevábamos encima la intensidad que da ser consciente de todo. Este era un momento irrevocable y lo sabíamos. Ya estaba hecho. Era imposible borrar este día de nuestra memoria. Cuando volvieron, el ambiente de la casa había cambiado. Óscar estaba más atento, sus miradas eran inquisitivas. Carmen, en cambio, estaba callada, pero parecía sentir cada uno de nuestros momentos. Sus miradas a mi teléfono, pequeñas frases interrogativas. Sabía que eran conscientes de todo. Llevaba dentro la tensión de que podíamos ser descubiertos en cualquier momento. El juego secreto entre Miguel y yo ya era más que un secreto. No volvería a ocurrir jamás. Junto con nuestro acercamiento, el sentimiento de arrepentimiento que me sobrevino me destrozó. ¿Cómo le hice esto a mi marido? No entendí en ese momento cómo habían llegado los temas y los acontecimientos hasta aquí. Era como si actuara hechizada hacia alguien mayor que yo. ¿Cómo ocurrió esto? Se acabaron los asuntos del hospital. Había llegado el momento de volver a su casa. Las despedidas fueron breves y superficiales. Nadie se cruzó la mirada. Cuando se cerró la puerta, sentí un vacío dentro y un ligero alivio. El peligro había pasado, pero las huellas permanecían. El secreto ahora se quedaba conmigo. El silencio cargaba con el peso de lo vivido. Al marcharse de casa, cada paso señalaba un punto sin retorno del juego. La mirada de Miguel me rozó por última vez. Significativa, silenciosa e irrevocable. Visto desde fuera, la vida había vuelto a la normalidad. Óscar no se había dado cuenta de nada. Carmen mantenía su silencio. Pero dentro de mí había un secreto que nadie conocía. Cada vez que lo recordaba, el corazón se me aceleraba. Algunos secretos, se vivan o no se vivan, se guardan dentro de uno hasta la tumba. Yo también voy a guardarlo. Ya nada se puede recuperar, ninguna palabra se puede cambiar. Y esta carga, solo conmigo. El silencio y el misterio van a dar forma al resto de mi vida. Hace meses que no coincido con el padre de mi marido, pero por supuesto coincidiremos en alguna comida familiar o en una boda. Espero que él también se haya arrepentido. Si no hubiera hecho esta confesión, estos sentimientos habrían estallado dentro de mí. Sé que vais a juzgarme, pero esto es lo que pasó.